Érase una vez un anciano y una anciana en una pequeña casa al borde del bosque. Todo en su vida estaba discutiendo, solo faltaba una cosa: el anciano y la anciana no tenían hijos. Una vez el anciano pidió hornear un pan de jengibre en forma de hombrecito. La anciana miró dentro del granero y casi no quedaba harina. Cogió un cuenco, lo frotó a lo largo de la caja, lo pasó por el fondo y recogió un puñado de 2 o más puñados. La anciana amasaba la masa con crema agria, y cuando estaba extendiendo el pan de jengibre sobre la mesa, lo tomó y lo hizo con la forma de un hombrecito, con brazos, piernas, con cabeza. Y meterlo al horno. Después de un rato, la anciana se acercó para ver si el pan de jengibre estaba horneado, lo tomó y lo puso en la ventana para que se enfriara. El hombre de jengibre se enfrió, se acostó, pero de repente se levantó y salió corriendo de la casa lo más rápido posible, de la ventana al banco, del banco al piso, a través del piso y a las puertas, saltó el umbral al porche, del porche al patio, del patio a la puerta. Más y más lejos. La anciana llamó a su marido y ambos corrieron tras él. Pero no es tan fácil atrapar al hombre de pan de jengibre. Ahora ya ha llegado al campo donde los campesinos trillaban sus cosechas. Al pasar corriendo, el hombre de jengibre les gritó que ya se había escapado tanto de la anciana como del anciano, y que fácilmente también huiría de ellos. Los campesinos oyeron esto y corrieron tras él. Pero no importa que tan rápido corrieran, no pudieron alcanzarlo. Un hombre de pan de jengibre corrió hacia el campo donde los cortacéspedes estaban cortando el césped. Pasando corriendo, les gritó que ya se había escapado de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y que fácilmente huiría de ellos también. Los segadores no pudieron soportar tal ridículo, todos corrieron tras el hombre de jengibre. Corren tan rápido como pueden, pero no pueden alcanzarlos. Y hacia el hombrecito: la vaca está caminando, le gritó que ya se había escapado de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y él también huiría fácilmente de ella. La vaca se enojó y también corrió tras el hombre de jengibre. Solo que él no puede ponerse al día. Y para conocerlo, un cerdo. El hombrecillo gritó que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y que fácilmente huiría de ella también. Un cerdo chilló y corrió detrás. Solo que ella no pudo alcanzarlo, estaba demasiado gorda. Un hombre de pan de jengibre corre por el camino y una liebre lo encuentra. El hombrecillo dijo que ya se había escapado de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y que fácilmente huiría de él también. La liebre escuchó esto y corrió tras él. Tampoco puede alcanzar al hombrecito, solo lo vio la liebre. Un hombre de pan de jengibre corre y un lobo se encuentra con él. «Te comeré», dice. Y el hombrecillo le respondió que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y de la liebre, y fácilmente huiría de él también. El lobo gruñó y se abalanzó sobre el hombre de jengibre, y él lo esquivó y corrió lo más rápido que pudo. Solo el lobo lo vio. Un hombre de pan de jengibre corre y un oso enorme se encuentra con él. Su hombrecito no tuvo miedo, sino que gritó que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y de la liebre, y del lobo, y que fácilmente huiría de él también. Un oso feroz golpeó con el pie y corrió tras él, pero el oso era demasiado lento para alcanzar al veloz hombre de jengibre. Un hombre de pan de jengibre corre y un zorro se encuentra con él. El zorro era muy astuto, pero el hombrecillo no lo sabía. Por lo tanto, por costumbre comenzó a gritar que ya había huido de la anciana, y del anciano, y de los campesinos, y de los segadores, y de la vaca, y del cerdo, y de la liebre, y del lobo, y del oso, que significa él también se escapará fácilmente de ella. El zorro escuchó hasta el final, y dijo que era muy mayor, no escuchó nada.
Se acercó al hombrecito y le pidió que lo repitiera. Obedeció a su tonto hombre de jengibre y comenzó a presumir de nuevo. El zorro escuchó hasta el final y dijo que todavía no escuchaba nada. Se acercó aún más al hombrecito y le pidió que lo repitiera de nuevo. El hombre de jengibre estuvo de acuerdo y entonces, solo comenzó de nuevo cuando el zorro se abalanzó sobre él y comió. Y el hombre de jengibre ya no se jactaba de. En un pequeño pueblo vivía un fabricante de juguetes, Geppetto. Se ganaba la vida vendiendo juguetes de madera caseros. Le gustaba su trabajo. Lo único que lamentó el viejo maestro fue no tener hijos. Un día, mientras caminaba por el bosque, Geppetto vio un registro excelente para juguetes nuevos. Se llevó el tronco con él y lo llevó al taller. Inmediatamente, sin demora, el anciano comenzó a cortarle un juguete. Pero de repente escuchó una voz débil desde el tronco. Geppetto pensó lo que imaginaba. Continuó esculpiendo el juguete y, al cabo de un rato, volvió a oír la voz. Geppetto decidió que simplemente estaba envejeciendo y comenzó a escuchar voces extrañas. El anciano siguió trabajando. Primero, hizo la cabeza de la muñeca. Entonces aparecieron brazos y piernas. Geppetto terminó la muñeca y la sentó en una silla. Y decidió limpiar él mismo. Y en ese momento volvió a escuchar la voz. Geppetto se quedó helado y miró a su alrededor. Pero no había nadie en la habitación excepto una muñeca de madera. El anciano continuó su trabajo. Y de repente, la muñeca saltó de la silla. Geppetto se quedó sin habla. Cuando se dio cuenta de que su muñeca había cobrado vida, decidió ponerle un nombre. Y lo llamó Pinocho. Geppetto y Pinocho vivieron felices juntos. Es hora de enviar a su hijo a la escuela. Geppetto vivía mal y no tenía dinero para los útiles escolares de Pinocho. Decidió vender su chaqueta y le dio el dinero al niño. Pinocho tomó el dinero y felizmente se apresuró a ir a la escuela. De repente, vio una multitud de personas. Para averiguar qué estaba pasando, el niño se apretó hacia adelante y vio frente a él una enorme carpa de colores. Fue un circo. El payaso se paró frente a la entrada y ladró a los visitantes. Pinocho se interesó mucho en lo que había dentro, pero el payaso no lo dejó entrar, porque el niño no tenía boleto. Pinocho sacó dinero de su bolsillo y se lo dio al payaso. Al entrar en la carpa, el niño vio cómo muñecos divertidos estaban actuando en el escenario. Al mismo tiempo, el dueño del circo notó a Pinocho. Estaba muy feliz de ver una muñeca viviente y decidió incluir a Pinocho en su actuación. Tan pronto como terminó el espectáculo, el dueño del circo atrapó al niño y lo metió en una jaula. Pinocho estaba muy molesto porque no obedeció a su padre y no fue a la escuela. Rompió a llorar, y de repente, un hada apareció frente a él. Vio que Pinocho se arrepintió mucho de su acto y decidió salvarlo. El hada lanzó un hechizo y Pinocho estaba en la calle con dinero en las manos. Se dirigió a la escuela de nuevo. En un pequeño pueblo vivía un fabricante de juguetes, Geppetto. Se ganaba la vida vendiendo juguetes de madera caseros. Le gustaba su trabajo. Lo único que lamentó el viejo maestro fue no tener hijos. Un día, mientras caminaba por el bosque, Geppetto vio un registro excelente para juguetes nuevos. Se llevó el tronco con él y lo llevó al taller. Inmediatamente, sin demora, el anciano comenzó a cortarle un juguete. Pero de repente escuchó una voz débil desde el tronco. Geppetto pensó lo que imaginaba. Continuó esculpiendo el juguete y, al cabo de un rato, volvió a oír la voz. Geppetto decidió que simplemente estaba envejeciendo y comenzó a escuchar voces extrañas. El anciano siguió trabajando. Primero, hizo la cabeza de la muñeca. Entonces aparecieron brazos y piernas. Geppetto terminó la muñeca y la sentó en una silla. Y decidió limpiar él mismo. Y en ese momento volvió a escuchar la voz. Geppetto se quedó helado y miró a su alrededor. Pero no había nadie en la habitación excepto una muñeca de madera. El anciano continuó su trabajo. Y de repente, la muñeca saltó de la silla. Geppetto se quedó sin habla. Cuando se dio cuenta de que su muñeca había cobrado vida, decidió ponerle un nombre. Y lo llamó Pinocho. Geppetto y Pinocho vivieron felices juntos. Es hora de enviar a su hijo a la escuela. Geppetto vivía mal y no tenía dinero para los útiles escolares de Pinocho. Decidió vender su chaqueta y le dio el dinero al niño. Pinocho tomó el dinero y felizmente se apresuró a ir a la escuela.
De repente, vio una multitud de personas. Para averiguar qué estaba pasando, el niño se apretó hacia adelante y vio frente a él una enorme carpa de colores. Fue un circo. El payaso se paró frente a la entrada y ladró a los visitantes. Pinocho se interesó mucho en lo que había dentro, pero el payaso no lo dejó entrar, porque el niño no tenía boleto. Pinocho sacó dinero de su bolsillo y se lo dio al payaso. Al entrar en la carpa, el niño vio cómo muñecos divertidos estaban actuando en el escenario. Al mismo tiempo, el dueño del circo notó a Pinocho. Estaba muy feliz de ver una muñeca viviente y decidió incluir a Pinocho en su actuación. Tan pronto como terminó el espectáculo, el dueño del circo atrapó al niño y lo metió en una jaula. Pinocho estaba muy molesto porque no obedeció a su padre y no fue a la escuela. Rompió a llorar. Y de repente, un hada apareció frente a él. Vio que Pinocho se arrepintió mucho de su acto y decidió salvarlo. El hada lanzó un hechizo y Pinocho estaba en la calle con dinero en las manos. Se dirigió a la escuela de nuevo.